Buenas tardes, bienvenidos a todos los que se van conectando. Vamos a dar una espera de 5 minutos. Para los que no me conocen, soy Gisa Yelena Aragón y he estado en diferentes charlas de bienvenida con ustedes. Hoy voy a estar acompañándolos en esta charla tan interesante que necesitamos todos en el momento que vamos a buscar empleo. Entonces, bienvenidos. Si quieren, nos van comentando en el chat de a dónde nos están acompañando mientras que se van conectando los demás compañeros. Y vamos a estar así súper pendientes de todo lo que nos cuente la invitada. Gracias. Muy buenas tardes para todos. Hola, bienvenida, Mónica. Muchas gracias. Podemos dar una esperita de 5 minutos para que se terminen de conectar las personas y podamos como empezar como con un público considerado. Hola Luisa, hola Yuri. Claro que sí, el tiempo que sea necesario. Gracias, Mónica. Entonces, como para que estemos ahí conectados, las personas que han ido llegando, cuéntenos de dónde vienen, si están en Soacha o están en Bogotá, de qué localidad están conectados. Hola Daniel, bienvenido. Qué bueno, Daniel viene de la localidad de Usaquén. Hola José, bienvenido. José nos cuenta que está en Kennedy. Hola Maribel, buenas tardes Alberto, ¿cómo están? Hola Angeri, ¿cómo estás? Viene de Molinos, de la localidad de Rafael Uribe. Mari Carmen, bienvenida. Alberto Orjuela viene también de Usaquén, bienvenidos. John, hola, ¿cómo estás? Está en Ciudad Bolívar. Bienvenidos a todos. No saben lo maravilloso que les va a parecer esta charla. Es de gran utilidad que todos nos deberíamos de conocer cada uno de estos tips que nos va a compartir el día de hoy Mónica, porque todos en algún momento hemos estado en el proceso de buscar empleo y siempre nos hemos preguntado cuál es la manera correcta de hacerlo y cómo yo puedo ser exitoso en ese momento y poder lograr el empleo que tanto deseo o tanto estoy buscando. Entonces, los invito a que saquen todos sus lápiz, sus agendas, sus hojas y todo, para que tomen apuntes de todo lo que van a aprender en esta hora que vamos a tener con nuestra invitada Mónica. Hola Sandra, ¿cómo estás? Bueno, yo creo que vamos a ir iniciando. Entonces, mientras que se conectan las demás personas, voy a presentar a nuestra invitada. Nuestra invitada se llama Mónica Rodríguez, es profesional en psicología y tiene una experiencia de más de 12 años en procesos de áreas de talento humano, enfocados a procesos de selección, contratación, bienestar, desarrollo y formación, clima organizacional y estrategias culturales organizacionales. Cuenta con experiencias en empresas de consumo masivo, tecnología, textil, entre otras, y ha sido líder en procesos de formación, capacitación y acompañamiento en procesos empresariales, y es coaching en empoderamiento de emprendedores direccionados en talento humano y formación del ser. Entonces,
Bienvenida, Mónica, bienvenida a nuestro espacio y gracias por darnos esa oportunidad de compartir tu experiencia y tus conocimientos con nuestros estudiantes. Con toda esa experiencia que acabo de leer con tu perfil, sé que va a ser muy valioso. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Es un gusto saludarlos, es un gusto tenerlos aquí y sobre todo tener la participación de cada uno. La idea es hoy darles algunos tips, así como tú los mencionabas, donde pueden tener estrategias oportunas para una entrevista exitosa y todos los pasos que debemos tener en este proceso. Las preguntas las resolveré al final, así que, así como decía nuestra compañera Yulisa, por favor tomen nota, apunten todo lo que sea necesario. Estaré aquí a toda disposición pues, para responder dudas e inquietudes. Entonces, dando pues inicio a nuestra conversación, a nuestra charla, quiero darles la bienvenida a todos. Quiero decirles que en algún momento de nuestra vida todos hemos pasado por una búsqueda de empleo. Por momentos nos hemos sentido con la mayor vitalidad y con la mayor energía para encontrar esa oportunidad, pero también tenemos momentos en que nos achicopalamos y decimos, ay, ¿qué pasa? ¿Por qué no me llaman? ¿Por qué sé qué estaré haciendo mal? Hoy vamos a resolver todas esas dudas e inquietudes. ¿Vamos? Entonces, el tema de hoy, empleabilidad exitosa. ¿Cómo tener éxito en la búsqueda de empleo? Creo que es la pregunta que todos nos hacemos en el momento en que estamos aplicando en una página de empleo, en el momento en que estamos diligenciando nuestra hoja de vida, en el momento en que empezamos a tocar puerta a puerta por las empresas o quienes nos recomiendan para nuestra búsqueda esperada. Tenemos 5 pasos o 5 tips supremamente interesantes y valiosos dentro de nuestro proceso y que siempre debemos tener en cuenta. 1, definir nuestro objetivo. 2, reconocer nuestras habilidades. 3, diseñar mi perfil laboral. 4, hacerme visible. Y 5, cómo presentar una entrevista laboral apropiada. Vamos a dar inicio a estos tips. Lo primero es, 1, definir nuestro objetivo. ¿Qué significa definir nuestro objetivo, Mónica? Fácil. Empezar a identificar dónde quiero trabajar, en qué condiciones quiero trabajar, qué remuneración quiero obtener, qué quiero hacer y qué sé hacer. Cuando yo empiezo a tener claridad, qué quiero hacer, qué sé hacer, hacia dónde quiero dirigirme, en qué empresa me gustaría trabajar, empiezo a proyectar, empiezo a soñar en ese trabajo ideal y lo hago alcanzable. ¿Cómo lo hago alcanzable? Me identifico. Entonces, ¿qué sé hacer? Listo, yo tengo experiencia como operario de producción. Un ejemplo. Tengo experiencia como operario en producción. Un operario de producción, ¿qué hace? Resulta que maneja maquinaria. ¿Qué tipo de maquinaria? Maneja la maquinaria para sellado. Pero también para termosellado. También se maneja un proceso de etiquetar. Si yo lo sé hacer, lo identifico. Listo, como operario sé hacer este tipo de funciones. ¿Qué remuneración me gustaría tener? Empiezo a identificar qué estudios tengo. Soy bachiller, soy tecnólogo, no tengo primaria, tengo mi bachillerato incompleto. Empiezo a identificar. Y esta comparación o esta identificación de la parte académica, empiezo a identificarlo con la parte de remuneración económica de las empresas. Para muchos cargos operativos, parte del salario mínimo legal vigente más prestaciones sociales, ¿verdad? Pero resulta que me sube un poquito más y de pronto tengo un técnico o un tecnólogo. Pero si de pronto estoy estudiando o ya tengo un profesional, es un nivel diferente y tengo posibilidad de ascender. Ese tipo de información debo empezar a manejarla y debo empezar a reconocerla. ¿De acuerdo? ¿Dónde me gustaría trabajar? Listo, entonces yo soy operario de producción, pero resulta que para ser operario de producción hay muchas áreas. Está el área de alimentos, está el área industrial, está el área de tecnología. ¿Dónde quiero enfocarme y qué me gusta hacer? Yo puedo ser operario, pero resulta que no me gusta manipular alimentos. Entonces voy a buscar un área industrial donde hagan fabricación, no sé, de calzado.
empiezo a identificar qué quiero. Cuando ya empiezo a identificar mis fortalezas, cuando ya empiezo a identificar qué quiero hacer, en qué espacio quiero trabajar, cuál sería mi remuneración, qué quiero alcanzar y qué me gusta hacer, es mucho más fácil empezar a orientar mi hoja de vida. Hacia dónde quiero orientarla y cómo quiero diseñarla. Teniendo claro mi objetivo, voy a hablar al reconocimiento de mis habilidades. Y fíjense que todo va a empezar a alinearse. ¿Qué sé hacer? Retomemos el caso del operario. Yo sé empacar, yo sé hacer un proceso de embalaje, yo sé etiquetar. ¿Qué es lo que más me gusta hacer de ese proceso? Me gusta toda la parte de etiqueteo porque soy muy hábil con mis manos. ¿Cuáles son mis fortalezas? Que soy muy hábil, que soy práctica, que soy diligente, que soy puntual. ¿Qué necesito aprender? Hay algo muy importante que nos pasa cuando estamos aplicando en una oferta laboral es, dice la oferta, se requiere auxiliar administrativo con experiencia en sistema contable SIGO, manejo de facturación, elaboración de cartas, informes, causaciones y manejo de archivo. Uno dice, uy, qué chévere, eso suena interesante, ¡tin! Y aplico. Pero resulta que yo no sé nada de archivo, no sé nada de causaciones y nunca he manejado el sistema contable SIGO. Automáticamente estoy enviando un proceso o una hoja de vida porque sí, porque me pareció chévere, pero no tengo sentido en el momento de enviar. Nunca me van a llamar de esa oferta. Entonces es importante identificar, yo quiero trabajar en una empresa que tenga archivo. Listo, yo quiero trabajar en la parte documental. Chévere, tienes el estudio, tienes la experiencia, tienes la actitud para aprenderlo. No tengo la experiencia. ¿Tienes el estudio? No. Tengo toda la actitud, valioso, pero es importante aprenderlo antes. Muchas veces nos estamos quedando en enviar hojas de vida por enviarlas, porque no cubrimos una necesidad o porque tenemos el afán de buscar empleo, que nos estamos olvidando realmente de lo que queremos lograr y de lo que queremos alcanzar. ¿Estamos? Entonces, súper importante definir mi objetivo y reconocer mis habilidades y saber qué requiero aprender o qué necesito mejorar para fortalecerlo. Aquí viene la parte de visión. ¿A dónde quiero llegar y qué quiero alcanzar? Siempre será nuestro objetivo personal. ¿Qué me gustaría obtener? ¿Qué quiero alcanzar? ¿Qué quiero lograr dentro de una empresa? ¿Hasta dónde es mi alcance? ¿Quiero seguir estudiando? ¿Me gusta lo que hago y quiero permanecer ahí? Siempre debemos trazarnos un objetivo. Con cada oferta de trabajo debemos trazarnos un objetivo. Yo estoy aplicando para ser analista financiero. Me gusta esta empresa, averiguo sobre la empresa. Me gusta esta oferta, voy a revisar en qué soy más viable, qué oportunidades tengo y qué son mis fortalezas para aplicar ahí. Empezar a identificarme y reconocerme. Hay un tercer tip que es diseño de mi perfil laboral. Ojo con esto, mi hoja de vida debe estar alineada a mi objetivo, ¿cierto? Ya sé que me gusta, ya sé que no me gusta, ya sé cuáles son mis fortalezas, ya sé a qué empresa quiero aplicar. Asimismo voy a diseñar mi hoja de vida. Recuerden que hay muchos diseños de hoja de vida. Uno, la que comúnmente conocemos, Minerva, la Minerva que es la azulita, donde se diligencia a mano. Está la que se hace a computador, que se debe pasar lo ideal en PDF, ya les cuento por qué. Y la tercera, que está en el momento en que yo la diligencio o diligencio mis datos en alguna plataforma de empleo. ¿Qué pasa con la hoja Minerva? Muchas veces la diligenciamos a carrera. Muchas veces, al diligenciarla en esas carreras, la letra no se entiende el número telefónico, los datos son incompletos.
Siempre debemos asegurar que nuestra hoja de vida esté completa. Desde mi nombre completo, mi número de cédula, mi fecha de nacimiento. El correo electrónico es supremamente importante porque ahora todo se maneja virtual. Entonces, bien sea que me programen una entrevista de manera virtual, puede que me hagan el envío de pruebas psicotécnicas de manera virtual. Entonces, ¿cuál es el manejo que yo le doy con mi correo electrónico? Cuando hablamos de experiencia laboral y es en el momento de colocarla en la hoja Minerva, nos piden datos necesarios, nombre de la empresa, fecha inicio, fecha fin, funciones a desempeñar. Muchas veces colocamos el nombre de la empresa y no colocamos más datos, o solo colocamos las funciones y no colocamos el nombre de la empresa. Para las personas que estamos detrás, revisando sus hojas de vida, es necesario tener la información completa. Si a mí me dicen, sí, trabajó como líder en ventas, ¿y para qué empresa? ¿Fue independiente? ¿Era su negocio propio? Entonces, fíjense cómo vamos dando la importancia a cada información que se le da en la hoja de vida. Muchas veces por susto no colocamos la información porque creemos que no se van a llamar y van a dar malas referencias mías, porque no me fue bien esa empresa y no salí como quisiera. Ese tipo de información hay que colocarlo. Uno, porque cuando omitimos información laboral, ¿cierto? Es como si yo generara un vacío, como si mi tiempo en una compañía no hubiese sido importante. Toda experiencia, toda oportunidad laboral que yo haya tenido, en la que yo haya estado vinculado, es aprendizaje y es elemental colocarlos en la hoja de vida, ¿vale? Entonces, eso para que lo tengamos claro. Entiendo que hay tipos de letra que no son legibles. Pidamos el favor a alguien que nos ayude a diligenciar la hoja de vida. Ojo, importante la ortografía, importante que sea entendible la letra. Porque pasa que muchas veces escriben con letra pegada, ¿cierto? Y no se sabe si es María, Mauricio o si es el apellido Méndez. Todo ese tipo de información es clave. Ha pasado algo con el nuevo diseño de las hojas de vida a computador. Muchas veces las hojas de vida son demasiado extensas, demasiado, casi de 5, 6, 10 hojas. Al ser una hoja de vida tan extensa, no me permite tener como la legibilidad o entenderla de manera rápida. ¿Qué se sugiere? Máximo 2 hojas por hoja de vida, por diseño de hoja de vida. ¿Qué debe tener cuando lo manejamos en computador? 1, ¿cuáles han sido mis logros en cada empresa? ¿Qué expectativas tengo y qué sé hacer? Está el encabezado, importante que coloquemos foto. Entonces, bueno, ya les voy a dar una claridad con la foto. Colocamos la foto, ¿cierto? El nombre completo, número de cédula, correo electrónico y número telefónico. Eso como encabezado es ideal. Luego viene una presentación. ¿Quién soy? Entonces, yo soy Mónica, de profesión soy psicóloga, tengo 12 años de experiencia en el área organizacional, soy líder, soy una persona capacitada, tengo formación empiezo a hablar de mí y de lo que sé hacer, pero de una manera puntual y concreta. Cuando yo doy mucha cháchara, pues va a ser que la persona que está leyendo se aburra y no le preste atención ni le dé una intención a lo que usted acaba de colocar. Luego colocamos la parte académica. Lo mismo, muy puntual, profesional tecnólogo técnico, bachiller o estudios no finalizados. Es importante mencionar si ha hecho un curso, si ha hecho diplomados, si ha hecho otros técnicos, otros tecnólogos, colocar toda la formación que usted ha tenido, porque es tiempo y es maravilloso que usted coloque lo que sabe, porque eso nos lleva a entender que es una persona que está lista para tal vez el cargo que está aplicando, ¿vale? Y empezamos a colocar las certificaciones laborales o la información laboral. Ojo, esta información en lo posible debe estar certificada. Y si no, se relaciona. Se trabajó de manera informal,
haciendo o realizando las siguientes funciones y empezamos a puntualizar. Entonces, muchas veces nos pasa en el área de ventas, que trabajamos en almacenes informales vendiendo ropa, de pronto en alguna panadería, en lugares de servicio al cliente que, pues, digamos que la empresa no está con un NID, no está altamente certificada para generar una certificación laboral. Podemos colocar trabajo informal, almacén de ropa, X. Servicio al cliente, oficios varios, manejo de caja menor, facturación. Vamos colocando la información de la experiencia que tengamos. Sea formal o no sea formal, hay que colocarla, ¿vale? Y al final se coloca, muchas veces en empresas piden referencias familiares o personales. En la hoja de vida no es necesario colocar, en caso de emergencia, avisar o referencia familiar, referencia personal. No, solo es colocar la información de ustedes. Pueden colocarla, pero también no es necesario, no es vital que coloquen esa información. Y, por supuesto, su firma. Algo muy curioso que está pasando es las fotos. Está de moda las selfies. Y eso está bien, muy chévere cuando tenemos una selfie, pero no para la hoja de vida. Asegurémonos que en nuestra hoja de vida sea impecable. Desde el momento en que la redacto, desde el momento en que la envío organizada y en el momento en que coloco la foto. Resulta que colocan la selfie, ¡ay, qué foto pongo! Entonces se toman una selfie con su mejor amigo y recortan a su mejor amigo y se le ve la oreja a su mejor amigo, la camisa a cuadros que tenía. Eso no se ve bonito. Y habla como si no hubieses tomado el tiempo para realizar la hoja de vida con cariño y con esmero. Entonces, tengamos una foto donde nos veamos felices, donde estemos muy bien presentados, donde podamos generar un buen impacto en esta hoja de vida, ¿vale? Entonces, importante, a veces toman las fotos donde se ve la casa atrás, muy lindo el cuadro, de pronto muy linda la cama, muy lindo el closet, pero tratemos que sea en un espacio que no genere distracción en el momento de identificar a la persona. Y voy a eso atendiendo a que muchas veces diligenciamos nuestra hoja de vida en plataformas. Llámese CompuTrabajo, llámese elempleo.com o llámese las plataformas directas como el SENA o plataformas empresariales. Lo mismo, subimos la foto donde estamos con el amigo, la foto recortada, la foto donde se ve atrás el desorden, la cama sin tender, donde se ve el closet, donde se ve un paisaje maravilloso. No, no queremos distractores. Cuando yo veo una hoja de vida, yo quiero verlo a usted. No quiero verlo recortado, no quiero ver lo que está de fondo. Entonces, importante esa foto, ¿vale? En el momento de diligenciar las hojas de vida de las plataformas, es supremamente importante diligenciarlas de manera completa, ¿vale? A veces omitimos detalles de la información o llenamos porque estoy de afán. Entonces, nos piden nombre de la empresa. Entonces colocamos la empresa accesorios universales y la empresa es accesorios universales SAS y ustedes colocan solo accesorios universales. Hay que colocar el SAS o el limitada. Funciones. No, ventas. Sí, pero es que cuando uno trabaja en ventas hace muchas cosas. Tiene servicio al cliente, tiene manejo de indicadores, tiene cumplimiento de ventas, tiene manejo por comisiones, tiene de pronto tema de facturación, de pronto manejo de caja. Hay muchos factores detrás de solo vender. Y es ponernos en la posición de, listo, yo trabajaba aquí en ventas, pero ¿qué más hacía? ¿Qué funciones realmente tenía o tengo? Entonces, es plasmarlo con detalle. Eso nos permite a quienes estamos leyendo las hojas de vida tener una visibilidad más amplia de las funciones que puede llegar a cumplir en el cargo que está aplicando. Esa como recomendación en cuanto a las partes de aplicabilidad y diseño de hoja de vida. Muchas veces tenemos la experiencia en varias cosas. Entonces, tenemos la experiencia en ventas, pero también tenemos experiencia en el área administrativa, pero también tenemos experiencia como operarios
Un ejemplo, colocamos todo al mismo tiempo. Claro, la experiencia es valiosa, pero recuerden que nos trazamos un objetivo inicial, en qué quiero trabajar y qué es lo que me gusta hacer, o en qué soy más fuerte. Si yo soy más fuerte en ventas, pues logro que mi hoja de vida esté más enfocada o tenga mayor visibilidad en la parte de ventas. Pero es que resulta que definitivamente mi mejor experiencia fue en el área operativa y quiero trabajar en eso, lo hago más visible, resalto un poco más. Pero si a todo le doy importancia, cuando yo estoy leyendo una hoja de vida, yo voy a decir, bueno, ¿y para qué está aplicando? ¿Qué quiere la persona? Y es ese susto interno que nos dicen, no, yo trabajo en lo que sea. Sí, pero trabajar en lo que sea es realmente qué le gusta, qué quiere hacer y cómo quiere hacer que su trabajo sea exitoso. Por eso la importancia de definir funciones y tener claro qué quiero. Las hojas de vida que son supremamente extensas realmente no es viable. Entonces, asegurémonos que sea concreta, que sea legible, que sea muy bien diseñada y que visualmente esté bien. Ha pasado, no significa que les haya pasado a ustedes, pero tuve o he tenido muchos casos donde buscan por internet, hoja de vida, perfil, hacen el control C, control B y lo dejan tal cual. No se fijan si ustedes son hombres, no se fijan si la hoja de vida era para mujer. Entonces, soy una persona dinámica, soy una mujer comprometida y arriba dice Fernando Rodríguez. Entonces uno se da cuenta y no, esta persona hizo un corte y pegue o se copió de otra hoja de vida. Entonces, fíjense cómo cada detalle es importante en el momento de diligenciarla. Por eso es importante que se sienten, se tomen el tiempo para diligenciarla, para hacer muy bien su hoja de vida, enfocada en su objetivo, qué quiero, cómo lo quiero hacer y qué quiero alcanzar. Ese pues es nuestro tercer tips. Hay uno y es hacerme visible. ¿Cómo me hago visible con mi hoja de vida? Uno, hay muchas maneras. Aplicando a diferentes plataformas, ¿sí? ¿Qué plataformas existen de empleabilidad? Las más comunes o las más sugeridas y las más visitadas es CompuTrabajo y El Empleo. Esas son las dos porque es donde más encontramos oportunidades laborales a nivel nacional, de diferentes oportunidades laborales, de diferentes cargos, diferentes empresas. Aplicamos ahí. Ojo, la información en la hoja de vida, cuando uno revisa CompuTrabajo o cuando revisa El Empleo, sale con todos los datos que diligencia. Muchas veces ocurre que están digitando y escriben mal el número. Pasa que escriben mal su número de cédula. Pasa que escriben mal su correo electrónico. Siempre estén atentos de lo que diligencian, cómo lo diligencian, que esté correcto, en lo posible con la mejor ortografía, con los signos de puntuación, para que sea claro y sea mucho más legible. Eso habla muy bien de ustedes. Está la plataforma del SENA y como les mencionaba, hoy en día es muy fácil aplicar a las empresas. Todas las empresas tienen su página web y hay una parte que dice, ¿buscas empleo? ¿Te gustaría emplearte con nosotros? ¿Quieres una oportunidad de trabajo? Y diligenciamos ahí. Lo mismo, nos piden la misma efectividad de los datos, cargar la foto. En muchas plataformas nos piden cargar nuestros documentos. ¿Qué documentos? Cédula, diploma bachiller, acta de grado, otros estudios, certificaciones laborales. Como consejo, acostúmbrense a escanear esa información y tenerla en su computador o tenerla en una USB, donde les quede fácil, pero siempre tenerla a la mano, porque hoy en día esa es nuestra era, todo es digital y es cómo damos transición y efectividad a esos procesos. En muchas empresas nos exigen la fotocopia de la cédula, muchas veces nos quedamos cortos. O en otras empresas les dicen, por favor, este es mi número corporativo, envíame tu hoja de vida. Y resulta que les empiezan a tomar fotos, hoja por hoja. No, acostumbren a manejarla física y de manera digital. Hoy en día les ahorrará mucho trabajo y va a ser mucho más fácil el proceso de aplicabilidad a las ofertas. Hay algo muy importante y es hacerme visible aplicando correctamente a la hoja de vida y a la postulación que tengo. Como les comentaba hace un rato, a veces aplicamos
por la necesidad o la urgencia de tener un empleo. Y nos estamos olvidando realmente cuál es nuestro perfil, cuál es nuestra aspiración y qué sabemos hacer. Pasa muy seguido que hacemos una publicación de administrador punto de venta. Empezamos a revisar hoja de vida, las hojas de vida que aplican de las personas y nos encontramos de cosas como servicios generales, psicólogo, administrador de empresas, operario. Siendo totalmente honesta, yo les digo, ¿para qué aplican? Eso no les va a dar una visibilidad, sino lo que uno hace es descartar. Hablando en tiempo y hablando de recursos, perdieron tiempo aplicando a una oferta que no leyeron o que creyeron que lo iban a llamar cuando ustedes su experiencia no se ajusta al cargo. Entonces, una recomendación muy, muy valiosa es leamos al detalle las ofertas de trabajo a las que estamos aplicando. Si definitivamente yo veo que aplica, qué es lo que me gusta y qué es lo que quiero, apliquemos. Si me piden 7 años de experiencia y yo solo tengo 1, amigo, no lo van a llamar. No aplique. Aplique algo que realmente esté ajustado a su nivel. Yo entiendo que todos queremos aspirar a mejores oportunidades, a tener mejores salarios, a tener nuevas experiencias. Pero adquirir una nueva experiencia no es aplicando a un lugar donde no me van a llamar. Porque parte de hacer un buen proceso de selección es leer muy bien a qué oferta estoy aplicando. Entonces, ténganlo súper claro, eso siempre identifíquenlo, para que no digan, ay, ve, nunca me llamaron de la oferta de administrador. ¿Y tú eres administrador? No, pero yo apliqué. Claro, no te van a llamar porque no tienes el perfil. Y no es que uno no quiera llamarlos. Hay empresas que buscan el perfil de manera detallada porque se requieren ciertas competencias y ciertas habilidades para el cargo. Yo puedo estar segura que soy muy buena para muchas cosas, pero si mi experiencia no da, pues sé que no me van a llamar. Diferente es cuando no tengo experiencia laboral y piden las ofertas aplicando, no cuenta con experiencia laboral, esta es su oportunidad para adquirir. Ojo con esas ofertas, porque muchas veces nos ponen a hacer trabajos que no pensamos hacerlos. Un ejemplo, y creemos que los trabajos son muy fáciles. Pasa con el trabajo de cultivo. Muchas veces reciben personas sin experiencia. El trabajo de cultivo es muy operativo y no es fácil. Y las personas muchas veces duran 1 día, 2 días, máximo 1 semana. Porque no se preparan mentalmente a trabajar a tener una oportunidad de trabajo como esa. Entonces, ¿a qué voy? Siempre que nos llamen o siempre que apliquemos una oferta y cuando nos comuniquen, identifiquemos qué oferta es, qué empresa es y qué funciones voy a realizar. Para tener un parte de tranquilidad, saber que quiero durar en esa empresa y que realmente voy a aplicar el proceso de selección como se debe, ¿sí? Y no, sí, yo voy. Resulta que cuando yo voy, me hacen la entrevista, yo digo, ay, ¿a qué vine? ¿Por qué nos ha pasado? Porque el afán de decir, sí, me van a contratar, me van a llamar para una entrevista, qué chévere, nos olvidamos de atender a los pequeños detalles, ¿vale? Parte de buscar estrategias de visibilidad es, ahorita está LinkedIn, que es una de las páginas más visibles que hay. Sé que hay una conferencia más tarde de cómo aplicar a LinkedIn, entonces revísenla, mantengan actualizada todo el tiempo la página, lo mismo que en CompuTrabajo, mantengan actualizado todo el tiempo sus hojas de vida, entren, revisen, cambien datos, ajusten información, porque eso hace que mi hoja de vida en tema de ofimática y en tema de sistemas se mueva más y sea mucho más visible. Con LinkedIn pasa algo muy particular y es cómo yo doy mi buen perfil y empiezo a generar contactos. El primer contacto que debemos tener son nuestras redes cercanas, amigos, de pronto personas que hayan trabajado en las empresas en las que yo estuve y empezar a generar redes. Entre yo más contactos tenga, pues mayor visibilidad tengo de mi hoja de vida. Buscar hacer publicaciones efectivas, interesantes, que permitan obviamente una atracción o
¿cómo decirlo? Como un clic o una chispa de, ay, qué chévere, ella publicó, démosle like, y así empieza a generar visibilidad, ¿vale? Entonces, eso hace parte de la visibilidad. Y una estrategia que está funcionando mucho es el networking. Cuando hablamos de networking, es decir, o es pasar el voz a voz a mis amigos, a mis conocidos, mira, estoy buscando trabajo, ¿será que le puedo conseguir? ¿Será que le puedo pasar mi hoja de vida? De pronto usted me ayude republicando, de pronto si sabe mi oferta. Ese movimiento de esa hoja de vida me va a hacer más visible. De pronto hoy yo tengo su hoja de vida y digo, ay, ella es administradora, no me sirve. O en este momento no me aplica para la oferta que tengo, pero ya te tengo en el radar. Entonces, cuando ya tenga la vacante para administrador y decir, yo vi esta hoja de vida, me aplica. Eso me ayuda a tener mayor visibilidad, no solo con mis contactos, sino con otras redes, ¿vale? Y hay un tema súper puntual acá en tema de visibilidad y pasa algo con Facebook puntualmente o las publicaciones que llegan por los chats. Y se necesita vendedora, se necesita asesor comercial, se necesita técnico mecánico, se necesita. Y nosotros por el afán de aplicar a la oferta de trabajo nos olvidamos de revisar la empresa, no verificamos qué tan confiable es y muchas veces se han visto casos de estafa porque les piden, sí, usted tiene que consignar 30,000, 20,000, 15,000 pesos. La gente consigna con la esperanza de ser contratada y lo que hacen es estafarlos. Muchas ofertas que aparecen en Facebook, que aparecen en LinkedIn, que aparecen en los chats, son válidas, pero en el momento en que se comuniquen con ustedes, ustedes siempre tengan la precaución de preguntar qué empresa es, dónde queda ubicada, qué funciones voy a desempeñar, para ustedes tener la tranquilidad. Y googleen la empresa que les den el nombre. Si les dicen que es confidencial, bueno, listo, sí es confidencial, discúlpeme, ¿y de qué sector empresarial es? Cuéntenme un poco de los horarios, para que ustedes empiecen a tener tranquilidad en aplicar una hoja de vida sin ningún inconveniente y que su perfil sea visto por personas seguras, ¿vale? Y para finalizar nuestra entrevista laboral. Para llegar a la entrevista de trabajo, aparte de generar una buena aplicabilidad de hoja de vida, ¿cierto? Necesitamos estar listos para cualquier momento. Uno es el contacto telefónico, el contacto por WhatsApp, que ahora se usa mucho, o por correo electrónico. Pasa que aplicamos muchas hojas de vida. Hoy me senté juiciosa a aplicar hojas de vida. Empiezan a llamarme mañana. Resulta que me llaman, aló, ¿con quién hablo? ¿Qué quiere? ¿Qué necesita? Yo no conozco este número. ¿A quién necesita? O sí, ¿qué quiere? No, ¿para qué lo necesita? Ojo, parte de una buena efectividad de mi entrevista es la comunicación desde el primer momento. Claro, nos llaman de números desconocidos y a veces generamos una barrera automática y está bien. Pero, buenas tardes. Sí, necesito a Alfonso Jiménez. Sí, ¿con quién tengo el gusto? Miren cómo cambia el sentido de la conversación. Sí, mira, habla Mónica, yo trabajo en Manpower, en este momento usted aplicó su hoja de vida. Claro, sí señora, ¿en qué le puedo colaborar? Automáticamente voy a buscar un esfero, una hoja, donde anotar. Eso es supremamente importante. ¿Por qué? Porque me van a dar datos, me van a dar dirección, me van a dar información de la oferta, me van a dar datos elementales. Y muchas veces a nosotros se nos olvida por la ansiedad de recibir la llamada. Y cuando llegamos a la entrevista, preguntan, disculpe, ¿usted puede recordarme qué le dijeron en la entrevista? Uy, yo no me acuerdo, solo sé que me llamaron y me dijeron que me presentara. Y resulta que sí les han dicho. Pero ustedes por el afán de atender la llamada no prestan atención. Se limitan a oír, más no a escuchar. Entonces, como sugerencia, acostúmbrense a cargar una agenda chiquitica, un cuaderno, unas hojas, un esfero, un lápiz. Siempre ténganlo en la mano, porque va a ser de vital importancia. Cuando uno está llamando a preguntar si está interesado en la oferta de trabajo, uno les cuenta absolutamente todo. La empresa, el salario, las condiciones, el tipo de contrato, los horarios.
y es importante que usted anote, porque eso le va a permitir identificar si es la empresa con la que usted quiere trabajar y en la que está realmente interesado, ¿vale? Entonces, súper importante tomar nota, estar atentos a lo que les dicen, y ustedes también pueden preguntar, disculpe, ¿qué salario voy a manejar? Para ver si está dentro del rango salarial. Disculpe, trabajo los sábados, muchas veces por tema académico, no podemos trabajar los sábados. Y es entendible, hay jornadas laborales de lunes a viernes. Entonces, todo ese tipo de cosas hay que preguntar. Porque muchas veces usted llega a la entrevista y, ay, disculpe, es que usted trabaja los sábados. Ay, no, yo estudio. Bueno, muchas gracias. Perdió tiempo en su transporte, perdió tiempo valioso y pues, de cierta manera, llegó a un lugar donde pudo haberle dado la oportunidad a alguien que sí realmente hubiera atendido. Entonces, fíjense cómo es todo la importancia de atender muy bien una llamada, muy bien un WhatsApp o un correo electrónico, ¿vale? La presentación personal, súper importante. Miren, cuando uno cita a una persona, a un candidato, bien sea de manera virtual o de manera presencial a una entrevista, uno no espera que se vaya con el smoking, el vestido en fiesta, no. Uno espera que la persona esté organizada. Más allá que se vea muy formal, es que se vea organizada. Que si utiliza su camisa, que su camisa se vea bien organizada y no el cuello arriba, el cuello abajo, doblado, a medio poner, con los botones fuera. No. Ay, que resulta que es que mi camisa me queda chiquitica y ya no es recta, sino es de rombitos. No, pues si yo veo que la camisa me queda chica, pues busco algo que me quede bien y que yo me sienta cómodo. Muchas veces me presento a la entrevista con gorra. No, sin gorra también se ve bien. Pasa en la virtualidad que se presentan entrevistas recién levantados, entonces se les ve la ojera, se les ve la barba, se ven despeinados y eso no es apropiado porque yo digo, si me llega así para la entrevista, ¿cómo será en el trabajo? Entonces, la primera impresión es lo que cuenta. Parte de la presentación personal, hablamos de puntualidad, presentar la hoja de vida a tiempo, ¿cierto? Y tener muy buena actitud. Les digo, pasa con la virtualidad. Ay, sí, estoy muy interesado. Y en la entrevista todo el tiempo haciendo mala cara, mirando a otro lado, chateando. ¿Qué me dices? Disculpe que no le entiendo. Hay que prestar atención. Hay que mostrar esas ganas realmente de tener un vínculo laboral. Hay que generar clic o esa chispa o ese match con la persona que nos está entrevistando. Si yo muestro interés, usted es ganador. Si usted muestra actitud, es ganador. Entonces, fíjense cómo es la importancia de empezar a recoger todos los tips para un proceso final. Y por supuesto, mostrarse seguro y generar confianza. Si yo llego asustado, pues va a ser un poco más incómoda la entrevista. Pero si yo llego seguro, si yo llego tranquilo, si me comunico de la mejor manera, si hablo con claridad, si soy honesto en todo el proceso, seguramente me va a ir muy bien. Entonces, para que lo tengan presente. Bueno, yo hasta aquí llegué. ¿Alguna duda, pregunta? Quiero empezar a resolver inquietudes. Gracias, Mónica. Y sí, estuvo muy interesante. Yo también tomé apuntes. Vea, les muestro mis apuntes. Iba tomando porque es que en realidad todos los tips que usted nos acaba de compartir, pues van a ser útiles en cualquier momento de nuestras vidas cuando estemos buscando empleo. Entonces voy a revisar las preguntas que tengamos aquí en el chat. Igual si tienen alguna pregunta, la pueden ir dejando y yo las voy leyendo a medida que se van resolviendo las otras. ¿Listo? Perfecto. Entonces, por acá me dice Pedro Ernesto López. Buenas tardes. Quisiera saber qué podemos hacer las personas que hemos estudiado, ya sea profesional, técnico, tecnólogo, pero por circunstancias de la vida no contamos con las certificaciones, pero tenemos la experiencia que nos ha dado la vida y las labores realizadas en diferentes empresas o en trabajos informales. ¿Qué nos aconseja? Mira, Pedro, si hiciste el estudio, es tiempo tuyo y es ganador que revises cómo sacar ese documento.
para muchas empresas es elemental, pero cuando hacemos muchas veces la búsqueda del empleo y no tenemos la certificación laboral, pero se compensa en tiempo, muchas empresas lo validan. Compensa una cosa con otra, pero volvemos a lo mismo, es la aplicabilidad que yo le doy a la empresa, a la oportunidad laboral que yo estoy eligiendo. Entonces, si yo veo que solo exigen técnico, tecnólogo y que sí o sí deben certificar estudios, lo reviso, pero si yo veo que puedo tener más de la experiencia deseable a la que solicitan en el perfil y no tengo los estudios, puedo aplicar. Digamos que es empezar a jugar con mi experiencia, con mi parte académica. ¿Cómo yo puedo aplicar A? ¿Vale? No sé si le respondí. Gracias, Mónica. Luisa Fernanda nos dice, ¿cómo hago para encontrar empleo teniendo estudios y capacitaciones, pero no tengo experiencia? Bueno, sé que es difícil porque todos anhelamos salir de la universidad, de un diplomado, de estudios adicionales. Y no me dan la oportunidad porque no tengo experiencia. Por lo general pasa que se requiere administrador de empresas con 2 años, recién graduado con 2 años de experiencia. Y nos pasa a todos. Entonces decimos, ¿pero qué sentido tiene? Parte es colocar la experiencia que hice en las prácticas. Muchas veces en muchas empresas nos piden experiencias mínimas y esa experiencia mínima de las pasantías o de las prácticas profesionales nos sirven, pero es saber qué manejo le damos en el momento de transcribir esa oportunidad, ¿vale? Entonces, apoyé los procesos y empezar a mencionar cada cosa, no solo colocar, fui practicante de tal área, no, ¿qué hiciste? Y empieza a darle importancia a la labor que hiciste como practicante. Eso ayuda mucho. Y empezar a buscar las empresas con la experiencia mínima. Ahí puede ayudarte mucho. Gracias, Mónica. Por acá hay un comentario de Henry Velázquez. Él dice que cuenta con 45 años de experiencia y si pues hay oportunidad en empresa de que él pueda como vincularse y aportar todos sus conocimientos pues de esos 45 años que tienen. Siempre hay oportunidad para todos, siempre. Yo he estado en empresas que buscan las personas mayores porque su experiencia es incomparable con la persona que está iniciando. Así como he estado en empresas que buscan experiencia mínima para formarlos, pero siempre va a haber una oportunidad, es estar pendiente, lo mismo, de darle importancia a todas las gestiones que he realizado y cómo puedo aplicar. Ahora, muchas veces por tema de edad nos llaman en empresas, muchas veces, como les digo, no pasa en todas. Busquemos la manera de revisar cómo podemos dar consultoría. No nos quedemos solo en una búsqueda de empleo, sino también en oportunidades fuera de una empleabilidad. Un negocio propio, un emprendimiento, tema de asesorías, eso funciona mucho. Cuando ya vemos que definitivamente es muy lejano, es importante empezar a tocar otras puertas y entender lo valioso que somos y lo capaces que podemos llegar a ser en el campo laboral. Así es. Luz Elena nos dice, ¿qué pasa cuando tengo conocimiento, la experiencia en alguna área, pero no está certificada? O sea, ¿cómo resaltar eso, me imagino, en la hoja de vida o en la entrevista? Era lo que yo les mencionaba hace un rato. De pronto no está certificada, pero fue un trabajo informal, ¿cierto? Entonces, de manera informal, trabajé apoyando estos y estos procesos y buscar que alguien pueda darte referencia de eso, bien sea la persona que fue tu jefe inmediato o una persona que te haya acompañado liderando, pues en haber liderado esos procesos, para constatar que sí se hizo. Según lo que yo también como entendí en toda la charla que tú nos acabas de dar, es importante que nosotros en nuestras hojas de vida resaltemos lo positivo que hemos hecho o qué logro tuvimos, independientemente si lo hice en mi práctica o si lo hice durante 2 meses en el trabajo, lo que sea, porque eso de alguna manera nos va a certificar y nos va a mostrar como una habilidad o un conocimiento cuando lleguemos a presentarnos en otro lugar. Así es, sí señora. Angeri Ortega dice, ¿serían tan amables de decirnos dónde podemos enviar nuestra hoja de vida para saber en qué estamos fallando? Como una revisión.
claro que sí, sí, de pronto tú puedes tomar el dato de ella y revisamos, por supuesto. Voy a copiar por aquí a Angeli. Sin embargo, Angeli, fíjate en los tips que te acabo de dar, diseñar una hoja de vida concreta, con la información clara, los objetivos que alcanzaste, cuáles fueron tus mayores logros, cuáles son tus habilidades y tus competencias, eso te va a ayudar muchísimo a mejorar. Ahora hay muchos diseños de hoja de vida, digamos que un poco más frescas. Ya no son las largas que hacíamos donde colocábamos la foto en la mitad y solo texto. Ahora son cosas muy puntuales. Entonces uno le da hasta alegría ver esa hoja de vida. Uno dice, ay, qué chévere, es moderna. Sí, no me toca leer tanto, sino voy al punto, voy al grano, es un poco más concreta y eso ayuda también a que se flexibilice un poco más el proceso. Así es, de hecho, justo eso lo mencionó también Henry en un comentario. Nuevamente, Angeri dice por acá, es difícil porque uno no sabe qué están buscando los reclutadores, ya que hay personas que tienen la experiencia y no las certificaciones, y otras son profesionales con 6 meses de experiencia y piden 2 a 3 años de experiencia y con licencia. También la edad está afectando, 18 a 38, y para las personas de 39 años en adelante, como se ubican en una hoja de vida, en CompuTrabajo como en el empleo se le ve la edad. O sea, según lo que ella dice ahí, es como que es difícil en el momento de buscar empleo por varias circunstancias, porque exigen experiencia o por la edad y todo. Pero lo que mencionó Mónica es que uno tiene que estar buscando y mirando el tipo de empresa a la que desea, porque todas las empresas no son iguales. Y hay unas que no lo piden. Bueno, Mónica sabe más que yo. No, y está bien, pero eso significa que prestaste atención, eso está muy bien. Sí, miren, hay empresas de todo tipo y hay personal que puede aplicar para de todo tipo de empresa. Entonces, yo sé que es muy difícil, cuando lo que yo les decía, es muy difícil leer como recién egresado con 2 años de experiencia, pues si yo estaba estudiando, ¿dónde va a adquirir la experiencia? Uno dice, no tiene sentido, pero resulta que hay personas que mientras estaban estudiando podían trabajar y esa experiencia es válida. Pero hay otras ofertas que dicen, se requiere profesional, técnico, tecnólogo sin experiencia. Ese tipo, por eso les digo, la importancia de leer muy bien las ofertas de trabajo. Sí, por acá había una pregunta similar, pero ya la respondiste, que qué hacer cuando no se tiene experiencia para conseguir empleo. Dice Fabio, tengo entendido que es importante incorporar los logros obtenidos, como consolidar las funciones, logros y demás en pocos renglones. Ah, bueno, lo leí mal. Que es importante tener los logros y que cómo se puede consolidar de forma como resumido en pocos renglones estos logros y las funciones. Súper fácil. Entonces, les voy a poner mi ejemplo. Yo trabajo ahorita con Manpower, entonces soy psicóloga, entonces ejecutiva de selección y reclutamiento. Estoy hablando de mis funciones de cargos gerenciales, administrativos y operativos. Ahí rápidamente conté mis funciones, ¿cierto? ¿Qué cargo tengo? Y a qué puntualmente me dedico. ¿Qué logros alcanzados? Entonces, cumplimiento de entrega de perfiles en los tiempos establecidos, disminución en tiempos de entrega, garantizar perfiles. Son cosas muy concretas, ¿sí se fijan? Y lo mismo pasa con ustedes. Entonces, no extendernos tanto porque estamos acostumbrados, y discúlpenme la expresión, a echar carreta. Yo soy una persona líder, comprometida, capaz y efectiva para realizar todos los procesos asignados. No, yo he liderado equipos de trabajo, me gusta trabajar en equipos, estoy orientado a entregar resultados con indicadores de gestión. Transformamos la comunicación sin echar tanta carreta. Así es. Una pregunta dice, ¿cómo hace uno cuando su experiencia es diferente al estudio? Pasa, pero muchas veces se requiere que la persona tenga un estudio adicional y no necesariamente que tenga que ver con su experiencia. Sería lo ideal, pero pues a veces es entendible que la vida nos lleva a tener experiencia laboral diferente a lo que estudiamos. Pero si se sopesa con la experiencia, no hay ningún inconveniente. Para algunas empresas, no todas, ojo. Okay.
¿Cómo consolidar? Ah, bueno, ya está repetida. ¿Se puede presentar la hoja con un resumen de la experiencia en cuadro en Excel? No es tan recomendado. Pues se puede hacer, de hecho hay un formato de proceso cuando uno aplica a entidades gubernamentales que está ese formato, en hoja de, como en una hoja de Excel. Todo está en gusto. Si te sientes cómoda presentando esa hoja de vida en ese cuadro de Excel, siempre y cuando sea conciso, claro y concreto, adelante. Digamos que aquí más que en la forma está en la información que tienes en la hoja de vida. ¿Por qué en profesiones exigen especialización? ¿Cómo hacen los recién egresados? Hay perfiles laborales y dentro de cada empresa y en cada estructura organizacional hay, eso se llama descripciones de cargo, donde se requieren información muy, muy puntual para la ejecución de cada cargo. Por eso muchas veces piden diplomado, piden especializaciones, piden cosas muy, muy puntuales. Y es porque la empresa ha diseñado ese cargo con esas funciones específicas. Por eso es que algunos cargos son tan específicos. Entiendo que muchos no tienen experiencia cuando se tiene la especialización, pero es válido, no se limiten a aplicar algo que solo tenga experiencia muy grande, revisen otros procesos, revisen que un proceso laboral es de crecimiento, ¿sí? Yo sé que todos anhelamos llegar a ganarnos 50,000 millones de pesos, tener el mejor salario, el mejor puesto de trabajo, pero para llegar muchas veces allá hay que tener un aprendizaje. Y es conocer de todos los procesos de la organización, empezar desde aquí para llegar allá. Hasta dónde quiero llegar, pero cómo quiero llegar. Con un aprendizaje claro, con una estructura, con una metodología, o llegar por llegar sin conocer otros procesos. Entonces, se los dejo de verdad como inquietud, cómo quiero crecer dentro de la organización y a nivel laboral y profesional. Sí, Ángela Nieto nos dice, buenas tardes, en otra charla como esta nos dijeron que ya no es necesario colocar foto en la hoja de vida. Es viable. Quienes decidan colocar foto y quienes no la quieran colocar, no hay ningún inconveniente. A mí, por lo menos, como psicóloga, me gusta conocerlos por la hoja de vida, bueno, en la foto, a mí. Pero pues tampoco voy a rechazar una hoja de vida cuando no tiene foto. No, chévere, porque también me da la oportunidad de conocerlos. Pero va entre gustos y entre decisiones, no es necesario. En las certificaciones laborales debe contener las actividades que se realizaban, algunas no lo entregan así. ¿Se puede legalizar en una notaría? Pregunta Marcela Romero. No, las certificaciones laborales no hay necesidad de colocarlas en notaría, a no ser que sea un cargo pues que ya lo exija como tal. Es entendido, algunas certificaciones laborales no brindan funciones, pero sí debe estar estipulado el cargo, el tipo de contrato, fecha de ingreso y fecha fin. Y pues no en papel membreteado, ¿no? Ok, pues acá dice como que, así en traducción, que porque los psicólogos hacen complejo o complican el proceso de conseguir un trabajo. No, no es que lo hagamos difícil. Nosotros también seguimos instrucciones y nos ajustamos a los lineamientos y a las necesidades de cada cargo, ¿sí? No es que nosotros queramos, no. Hay cosas que se deben revisar, hay aspectos que se deben revisar en las hojas de vida, hay competencias que se deben evaluar que son necesarias para los cargos. Yo no puedo pedirle a un asesor comercial, por ejemplo, que sea tímido, necesito una persona supremamente espontánea. Y si me llega una persona tímida, pues hay que entender que la persona pues le va a dar susto hablar con los clientes. Entonces, es cuando empezamos a revisar ese tipo de situaciones, pero es más por hacer que la persona se sienta a gusto con su nuevo empleo. Yo no puedo llevarlo o contratarlo porque sí, cuando yo sé que más adelante me va a desertar, me va a renunciar, se va a sentir agotado, no lo va a disfrutar. Y parte de lo que nosotros queremos en un proceso de selección es que ambas partes se sientan contentas. Tanto la persona que ingresa, tanto el empleado, para que diga, ah, qué rico trabajar en esta empresa, estoy aprendiendo de lo que me gusta hacer, como la empresa decir, ah, contraté a la persona ideal para este cargo. Gracias, Mónica. Ingrid Paola dice,
¿Qué hacer cuando ahora están solicitando profesionales junior y ella tiene 41 años? ¿Qué hacer? Buscar en lo que realmente tienes experiencia y el tiempo de experiencia que tienes. Volvemos a lo mismo y caemos en ese círculo vicioso de buscar un trabajo por una necesidad y aplicar por aplicar, y no en algo que realmente se ajuste a mi perfil y a mi experiencia. Entonces no caigas en esa tentación, digo yo, de aplicar por aplicar, sino no dejes de buscar incansablemente esa oportunidad que te está esperando. Pedro dice, las personas con experiencia que podamos dar consultoría, cómo nos puede ayudar? Pero no sé si está completa la pregunta, Pedro. ¿Cómo les puede ayudar en la hoja de vida o cómo pueden ayudar en qué sentido? Sí, por favor, Pedro, contextualiza un poquito más la pregunta para ayudarte. José Castellano dice, ¿es más fácil conseguir un contrato laboral o uno por prestación de servicios? Eso depende en la rama que apliques, ¿sí? Recuerden que existen muchas modalidades de contrato. Entonces está el contrato a término indefinido, el contrato hora-labor, contrato por prestación de servicios, pues entre otros contratos. Entonces eso también es válido en el momento en que yo aplico una oferta o en el momento en que me están dando la oferta. Mire, ¿qué tipo de contrato es? Discúlpeme. Ah, es un contrato de hora-labor. Ah, bueno, perfecto. No es un contrato a término fijo. Listo, es un contrato por prestación de servicios. Ojo con el contrato por prestación de servicios porque aquí yo debo verificar que es de mi parte, desde mi salario, desde lo que yo gano, yo debo pagar mis prestaciones sociales. Ya con un contrato pues diferente a, ya se llega a un ajuste de compensación en cuanto a prestaciones, ¿no? Cristina dice, ¿puedes mostrar en este momento una hoja de vida ideal? Una hoja de vida ideal, pues no la tengo acá, no la tengo acá, pero si quieres hacer una hoja de vida ideal o digamos que práctica, te vas a Word y ahí te sale el diseño de hoja de vida y te va dando las especificaciones. Entonces, te sale competencias, por ejemplo, ¿cuáles son tus mayores competencias? Liderazgo, trabajo en equipo, orientación al logro, un ejemplo. Y ya vas colocando tus fuertes y ahí te va dando y te va pidiendo que coloques cada información de manera muy concreta y sencilla. Ahí te sale el modelo o buscas por Google hojas de vida modernas y ahí te sale. Tengo experiencia y estudio, pero no consigo un empleo indefinido. Ahora los proyectos son por tiempos cortos o prestación de servicios. ¿Qué nos aconsejan? Hoy en día no hay estabilidad por ningún lado. Un contrato, y eso es importante que lo tengan claro, un contrato a ti no te brinda estabilidad laboral. Muchos dicen, sí, tengo un contrato a término indefinido. Ajá, listo. Y la empresa, un ejemplo, es de producción. Sí, pero la producción se bajó y hay que hacer recorte de personal. Por más contrato indefinido que tú tengas, hay que hacer recorte y hacemos ajustes. Entonces, fíjate que un contrato no mide la estabilidad laboral de alguien, pero sí lo que mide es tu compromiso, la entrega de resultados, los objetivos que tú alcances, el compromiso que tú tienes con la organización, porque va a ser mucho más fácil decidir en alguien, esta persona es muy pila, es muy juiciosa, realmente es la persona que necesito para el cargo, decir, ay, no, es que esta persona no es tan buena, le faltan cosas, no, pues digámosle que no, recortemos de ahí, uno se queda siempre con el mejor recurso. Entonces, es dar lo mejor independiente del contrato que tengamos. Todos deseamos un contrato a término indefinido, pero, como les digo, un contrato no nos dice nada de estabilidad laboral. La estabilidad no la damos nosotros mismos. Así es. Sandra Costanza y Mónica Lombo dicen, ¿cómo justificar o qué hacer cuando hay vacíos laborales muy grandes? El vacío laboral es algo interesante en las hojas de vida. Pueden pasar muchos factores. Pasa mucho en las mujeres que se presenta el vacío laboral porque son mamás y deciden cuidar a sus hijos, ¿cierto? Pasa porque tuvieron un viaje al exterior y decidieron estudiar, o pasa porque decidieron tener un receso en su vida. Todo es viable, pero ¿cómo yo hablo de mi vacío laboral? Con total honestidad.
Si de pronto dentro de mi vacío laboral se me dificultó conseguir un empleo en una organización, en una empresa o algo que nosotros llamamos estable, pero hice otras cosas, menciónelo. Eso hace que su vacío laboral disminuya. Entonces, no sé, di asesorías, estuve trabajando de manera independiente en... Muchas personas nos arriesgamos a ser independientes y después volvemos a buscar empleo. Eso está bien, yo tomé el riesgo, pero no estuve haciendo nada, estuve pensando en mí, estuve trabajando, estuve ejerciendo, estuve apoyando, ¿sí? Y eso no es un vacío laboral, porque todo lo que hice fue constructivo. Entonces, la importancia de colocar la información en las hojas de vida, ¿qué hice en ese tiempo? Gracias. ¿Debemos readaptar perfiles diferentes según la vacante a aplicar? Pregunta Nelson. Sí, no, debemos hacer una hoja de vida que se ajuste al perfil al que estás aplicando. Pero recuerda, Nelson, la importancia de trazar un objetivo. ¿Qué quieres? ¿A dónde quieres aplicar? ¿Y qué es lo que más te gusta hacer? Porque si todas las experiencias que tienes, de todas haces un poquito, pero no te enfocas en nada, es importante que ya empieces a darle un norte a tu experiencia laboral y a concretar hacia dónde quieres ir. Porque es como si me salió acá, listo, yo lo acepto, me salió allá, bueno, yo lo acepto, pero realmente qué te gusta hacer o en qué quieres encaminarte para empezar a tener esa proyección laboral. Fabio dice que si es necesario estar radicado en la ciudad de la oferta, porque él considera que le tocó cambiarse de ciudad porque tenía barreras en el momento de conseguir empleo. No, hay empresas donde el trabajo se ha convertido 100% virtual y podemos trabajar desde remoto. Hay empresas que sí se exige la presencialidad, por eso es importante que la persona esté radicada en esa ciudad. Entonces hay que empezar a revisar las alternativas. Pero lo que también entiendo es como que, por ejemplo, yo estoy en Cali y veo una vacante en Medellín y yo tengo la disponibilidad de desplazarme a Medellín. Entonces, por el hecho de que mi hoja de vida dice que estoy en Cali, no me tienen en cuenta. Creo que esa es como la pregunta que Fabio hace ahí. Bueno, hay algo muy importante y es muchas veces cuando se aplica en la página del empleo y de CompuTrabajo, hay un cuadrito que dice disponibilidad de viajar o de trasladar. Hay que colocarle ahí, porque omitimos ese detalle. Si tienen la posibilidad de trasladarse, valioso y dejarlo claro de pronto en la hoja de vida. Entonces, vivo en Cali y pueden colocar entre paréntesis disponibilidad para traslado. Eso nos ayuda también a nosotros un poco, es tener esa visibilidad. Listo, por acá Edward menciona que empleo para la discapacidad sin tanto problema con respecto al certificado de pérdida de la capacidad laboral. Ok, sí, hay empresas, de hecho son multinacionales o empresas, digamos, que tienen ese convenio de contratar personas con discapacidad. Yo los invitaría a que revisen cuáles son esas empresas para darle aplicabilidad ahí, porque pues a veces se aplican o se ajustan a la normatividad de contratar personas con algún tipo de discapacidad laboral. Pero oportunidades para personas con discapacidad las hay, y bastantes. Okay. Cuando se habla de profesionales junior, ¿a qué tienen en cuenta? O sea, ¿qué es un profesional junior? ¿Será que en rangos de años también se puede identificar o cómo se identifican? Sí, pueden existir muchos factores. Edad, experiencia y formación. Entonces, muchas veces piden que sea un profesional con poca experiencia o sin experiencia. ¿Sí? A eso se refiere con junior. Gracias. ¿Dónde se pueden encontrar las ofertas de teletrabajo? En cualquier plataforma, sobre todo en la página de CompuTrabajo, el empleo, en el SENA. Hay que leer muy bien, como yo les decía, todo es comprensión de lectura. Muchas ofertas dicen teletrabajo, modalidad virtual, siempre en la estructura de la información de la oferta laboral especifican ahí presencial, semipresencial, virtual. Okay. Por acá hay otra pregunta similar a los vacíos, pero entonces una persona menciona que ha estado sin empleo 8 meses y que ha estado estudiando. Entonces, con lo que tú dijiste, ¿es válido que lo ponga en su hoja de vida o que lo Claro, mencione en la entrevista? exacto. En la entrevista lo menciona y como en la hoja de vida uno revisa qué estudios ha tenido.
o qué estudios tiene. Entonces, actualmente estudiando comunicación social de tal fecha a tal fecha o actual. Entonces ya uno empieza a jugar con las fechas. Ah, trabajo hasta esta fecha. Ah, pero es que este tiempo estaba estudiando. Ah, ya. Entonces uno empieza a analizar o a comprender un poco las fechas en la hoja de vida. Así es. Yo creo que vamos terminando las preguntas. Esta es, ¿por qué las empresas rechazan a un candidato que tome trabajos por periodos cortos? No es rechazo. Volvemos a lo mismo. Uno no rechaza a alguien por trabajar en pocos periodos o en largos periodos. Recuerden que hay descripciones de cargo que nos piden experiencia de 6 meses, pero muchas veces esa experiencia es de tiempo completo, ¿sí? No intermitente. Pero fíjense que hay cargos donde se requieren que sean trabajos cortos. Entonces, depende de la aplicabilidad, pero uno no rechaza a alguien porque tenga labores o haya tenido labores cortas. Es más por tema de, como les digo, de habilidades, de competencias o de estructura más que uno necesite para el perfil. Pedro nos contestó que, pues, que él es una persona asertiva, que interactúa, es carismático con los clientes, tiene un buen manejo de atención al cliente, pero a veces es rechazado porque está sobrevaluada su hoja de vida. Entonces, que él le gustaría hacer como consultor y ayudar a las empresas como de acuerdo a la experiencia que él tiene, pero ¿cómo lo podría hacer o cómo esto podría ayudar a que él pueda tener un empleo de esta forma a sus 59 años? Creo que ahí es darle un giro a su hoja de vida, ¿sí? Entonces ya no aplicar como trabajo, estoy en búsqueda, sino colocar dentro de esta experiencia como consultor independiente. Y si ha hecho tema de consultoría, Pedro, si has hecho tema de consultoría, colocarlo como tu experiencia y empezar a moverte con el networking. Es muy valioso ese proceso porque te va a ayudar a que te conozcas te reconozcan como consultor en lo que haces. Sería perfecto Lindy para él. Sí, así es. Bueno, el Lady dice que qué pasa cuando un profesional junior tiene una especialización pero no tiene experiencia. No pasa nada, digamos que hay que seguir tocando puertas. Esto, el buscar empleo puede verse muchas veces agotador, pero no puede generarnos cansancio ni verlo incansable o inalcanzable. Sino esto es de persistencia y cuando somos persistentes y cuando realmente tenemos nuestro objetivo claro hacia dónde queremos apuntar para nuestra búsqueda de empleo, va a ser mucho más fácil todo. Y las cosas se van dando, los empleos van llegando poco a poco. Y ya para finalizar tenemos bueno, dos preguntas relacionadas que Eduard y Maribel indican que las personas con discapacidad consiguen los empleos, pero cuando las empresas los contratan no los tienen en cuenta. ¿Qué hacer al respecto? Ella manifiesta que son personas con responsabilidad y sentido de pertenencia. Y Eduard dice que tiene inscrita su hoja de vida en varios portales, en varias páginas web de empleo, y lo tiene actualizado, pero estas páginas están, bueno, y pregunta como que qué página él puede usar donde pueda encontrar vacantes para discapacidad, pues para personas con discapacidad, porque ha aplicado a unas conocidas y no recibe ninguna oferta, ninguna oportunidad, y la experiencia se pierde por varios vacíos laborales. Eduard, discúlpame no tener la respuesta concreta de las empresas, pero sí sé que hay una página por Google donde tú buscas contratación de personas con discapacidad, empresas en Colombia, y ahí te salen. Entonces, revísate. Yo te invito a que ingreses a las páginas de cada empresa, cada portal web de cada empresa y hagas el registro ahí. No te quedes solo en una base de datos de Computrabajo del empleo, sino empezar a indagar un poco más con las empresas. Si te queda fácil, desconociendo pues el tema de tu discapacidad puntualmente, acércate a la empresa y deja la hoja de vida ya. Eso también se llama networking. ¿Cómo me acerco yo a cada empresa y toco la puerta y decir, aquí está mi perfil, estoy listo para laborar con ustedes?
Sí, muchas gracias. Ya vamos culminando. Muchas gracias, Mónica, por todo tu tiempo, por toda esa experiencia y por todos los consejos que nos dices durante este tiempo. Nos alargamos un poquito porque la gente Qué estaba muy vergüenza. participativa, pero fue muy gratificante y pues también fue enriquecedor todas las respuestas que nos diste. Agradecemos mucho a cada una de las personas que nos acompañaron y los invitamos a que no se pierdan nuestras próximas charlas, que es a las 6 y a las 7. Entonces, Mónica, muchas gracias. Gracias a ti, gracias a cada uno de los que participaron. Mucho ánimo, no desfallezcan. Esto se trata de ser constantes y persistentes y siempre tener nuestro objetivo claro, a dónde queremos llegar y qué queremos lograr con nuestra hoja de vida y nuestro perfil. Muchas gracias a todos. Feliz tarde. Chao. No Que olviden estén bien. iniciar la encuesta. Chao, Vale. gracias. Bueno, hasta luego.